canción para impactar, pero no nos salió nada. Y acá estamos igual, en Son de Paz, un programa para ver y escuchar. Hablamos de todo lo que otros no quieren hablar. Hablamos de política y la macroeconomía. 12:04 en toda la República Argentina. Estamos en vivo y en directo a través del 105.3 en la capital de la provincia, también en la cadena de repetidoras en la provincia y también en el país, y por supuesto en nuestro canal de YouTube @SDN Radio, donde te decimos que le des me gusta, te suscribas, que tengas la deferencia para con nosotros de darle abajo al botoncito de compartir y enviarlo por WhatsApp para que más gente se sume y nos vea. Si te suscribís nos das una mano gigantesca, para nosotros es muy importante que más gente nos vea, y vas a ver que en definitiva para vos también, que es muy importante que la gente sepa, la gente pueda tener un análisis crítico, y por supuesto para tener un análisis crítico hay que tener las voces que principalmente serán las que te representen a vos, si es esa tu decisión, en el Cuarto Oscuro el próximo 11 de mayo. Y a tal efecto, en este camino que vamos a transitar rumbo a las elecciones legislativas de medio término en la provincia de San Luis para el 11 de mayo, empezamos a traer a nuestro estudio a candidatos. Y en este caso es muy particular porque es un conductor de este programa, de estos programas, de este medio. Principalmente los viernes inició este ciclo Otro Día, empezó los jueves y hoy está los viernes. El ciclo se llama Tasa de Ajuste, está conducido por el señor Pedro Liborio Sá, que hoy tenemos el gusto de tenerlo en estudios. Pedro, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chueco, buen día. La verdad que es rarísimo, estudio, boludo. Pero es distinto. La silla cambia todo, ¿no? La perspectiva cambia todo. Es increíble, ¿no? Cuando, según desde el lugar que uno lo mira, es cómo ve las cosas y cómo las analiza también, ¿no? Sí, te cuento al aire algo que te conté en privado. Me puse nervioso cuando tenía que venir. Uno ya se acostumbró al otro rol. Claro. Que al principio me ponía nervioso porque era yo el que entrevistaba, y ahora que soy el entrevistado, ansioso. No me pongo. No tan nervioso. Un poquito de adrenalina corre. Es lindo porque esta adrenalina te muestra que estás vivo, los nervios te muestran que tenés un desafío por delante. ¿Y cómo cristalizás esto? Para contárselo un poco a la gente también, esto de la adrenalina de enterarse que uno es candidato, para aquel que no conoce, que ha pensado el movimiento o el frente en uno como para que sea uno de los representantes a elegir. Bueno, primero con muchísimo orgullo. Todos los que están en la lista militamos hace muchísimo tiempo. Yo milito desde los 14 años, hace 20 años que ya trabajo activamente en la militancia, porque cuando es más chico lo hace con mucha pasión, pero por ahí hay tiempos en donde uno está más cerca y otro que está más lejos, pero hace 20 años que estoy cerca, y todos los de la lista también. Y la verdad que no estaba esperando ser candidato. Uno siempre, desde que empieza a militar, uno desea llegar al puesto en donde uno tenga la capacidad para hacerlo, se prepara para ello, uno aspira en el sentido de que uno sueña, pero no es un objetivo real en el sentido de que, bueno, si no llego me enojo. Y la gente que yo veo en la lista tiene todas las mismas características. En ese sentido nos conocemos hace un montón y hemos estado trabajando siempre, muchas veces tras bambalinas, en la organización, en la gestión de las pequeñas cosas y proyectos que se van realizando dentro de la militancia o dentro del gobierno cuando San Luis era feliz. Y bueno, ahora nos toca, y para mí es un orgullo enorme y bueno, por supuesto me siento honrado. Este honor que se te cristaliza, estoy haciendo la técnica del entrevistador que usa la última frase, ¿no? Para devolver la pregunta. Hay varios que usan la misma, conozco un par. Y está buenísima porque este honor te conlleva a una gran responsabilidad también. Sí, por supuesto. Bueno, siempre se dice que es una moneda, ¿no? Que por un lado son los honores o los privilegios, en el sentido que no son derechos, sino que es algo que uno puede aspirar, que no todo el mundo tiene. Por ejemplo, la posibilidad de tener un micrófono, por ejemplo, la posibilidad de ocupar una banca y defender el proyecto, y después las obligaciones. Y hay gente que aspira a tener los privilegios y no cumple las obligaciones, y eso está muy mal. Y hay gente que cumple con las obligaciones primero, y a veces llega la oportunidad y a veces llega el privilegio, como en agosto que empecé con tasa de ajuste, lo hice porque lo necesitaba hacer, y la verdad que me ha ayudado a decir lo que pienso, traer gente que tenga otras voces. Vos sabés que los medios en San Luis están
hay cosas que están callando, no sé por qué. Y bueno, alguien las tenía que decir, las decís vos en muchos de los programas y las tenía que decir yo también, y por eso empecé y vos me abriste las puertas, así que estoy muy agradecido. Más allá de SDN, hay medios de comunicación que van a utilizar, obviamente, en esto de la chicana política o del juego, o el juego de la política, no por mencionar al programa de los colegas a los cuales admiro muchísimo, pero no son ellos, pero en algunos casos van a tratar de disminuir un poco la imagen de Pedro Liborio Sá, militante o gestor. Pocos saben que empezaste, o uno de tus cargos, el que no mencionan cuando te mencionan como candidato, que estuviste en la Secretaría Privada de la Gobernación. Estuve 8 años acompañándolo a Alberto en las primeras 2 gobernaciones. Estuve ahí en la privada de gobernación. Momentos muy difíciles vivimos, teníamos las marchas, las contramarchas. En un momento la policía abandonó la casa de gobierno y barreteaban la puerta y éramos 4 o 5 que estábamos ahí adentro. Y bueno, dispuestos a resistir y acompañar el proyecto. Y siempre con el mejor piloto de tormentas, que es Alberto Rodríguez Sá. Siempre confiamos en él. Y bueno, nos ha llevado siempre a la victoria, porque el objetivo siempre fue ser mejor San Luis, defender la patria chica que es San Luis, y defender a los puntanos. Y ahora estamos en esta situación, pasamos del mejor piloto de tormentas a dónde está el piloto, y la verdad es que el contraste se nota, la gente lo nota, y bueno, por más que nos quieran bajar el precio, la gente sabe lo que se ha logrado y lo que se va a volver a lograr, porque sabe lo que se está perdiendo. En esta pérdida y en este camino que te ha tocado vivir dentro de lo que es la gestión, la que sí mencionan es la gestión que tuviste, primero, que también se omite una parte, primero como director de transporte, y luego terminaste la gestión de Sergio Tamayo en la Municipalidad Capital como subsecretario de... me estoy perdiendo, de director de Relaciones Institucionales y después subsecretario de Modernización. Sí, fui subsecretario de Transporte, no de Tránsito. Le aviso a uno que me dijo que yo cortaba el tránsito. Nunca corté el tránsito porque yo hacía transporte. Me ocupaba de Transpuntano, de los taxis, de las combis, de la licencia de conducir. También tenía el registro civil. ¿Tenían plástico ustedes para la licencia? Sí, teníamos la fortuna de que podíamos planificar. Mira. Porque es normal que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la que te provee el insumo, a veces te manda, a veces no te manda. Entonces tratábamos de generar stock. Tuvimos un periodo de 3 meses y medio sin que nos mandara y entregamos todas las licencias. Mira. Sin ningún tipo de problema. Sí, transpirábamos, llamábamos, por ahí nos enojábamos con la gente de Buenos Aires, pero teníamos el stock para hacerlo porque lo habíamos planificado. Obviamente que si no lo hubiésemos planificado a este fondo anticrisis, digamos, de insumos, no hubiese pasado lo mismo que le pasó a esta gestión, que se quedaron sin entregar licencias y daban un papelito, una fotocopia, no sé qué estaban entregando. Después estuve en Relaciones Institucionales. Ahí me tocó el honor también de participar como funcionario del municipio de las facilidades y de procurar que el 35 Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres se hacía en San Luis, que no lo elegimos nosotros, porque lo eligen ellas, digamos. Claro. Pero había que coordinar un montón de cosas con organización. ¿Cuántas personas vinieron ese fin de semana? No recuerdo, pero era un montón, eran 150.000, 200.000 personas, me parece un montón. Hay que organizar eso. Me acuerdo que por cada mujer que había en la ciudad de San Luis, venían 2 mujeres. Y cuando vimos ese número, por supuesto que primero dijimos, es un montón, y segundo empezamos a planificar. Y me acuerdo de una charla que tuvimos porque se había armado un comité, por supuesto, y la policía, por supuesto, muy preocupada por las cosas que podían salir mal, y me acuerdo que tomé el micrófono y digo, recuerden que la gente que viene a una fiesta. Claro. Bien, o sea, el trabajo nuestro es ver qué puede salir mal, procurar que salga todo bien, pero los que vienen es gente que viene a una fiesta, que viene a pasarlo bien, que viene a festejar un montón de logros y a pedir por los logros que les están faltando. Entonces, fue muy linda la experiencia, muy linda. Y después estuve en la Subsecretaría de Modernización. ¿Funcionaba el 147? Funcionaba muy bien, teníamos las estadísticas de todo lo que pasaba. Sabíamos cuántos pozos se creaban, se generaban después de las lluvias, porque la gente llamaba, se puede geoposicionar el pozo. Geoposicionamos todas las luminarias, que el intendente no sabe cuántas luminarias hay, son 19.000 las que hay en la ciudad de San Luis. No sé si puso nuevas, creo que no. Y eso se hace con gestión.
Claro. Sabiendo lo que está pasando y coordinando entre los distintos equipos, porque el call center recibe el llamado, la queja o el reclamo del vecino y después hay que gestionarlo, porque si simplemente anotamos una planilla, no pasa nada. Y hay que hablar con las distintas subsecretarías y secretarías para que las cosas ocurran, ¿no? La subsecretaría de modernización, ¿qué áreas dependían de esa subsecretaría? Bueno, teníamos el call center y el SIGEM, por supuesto. El SIGEM, yo no estuve en la creación del SIGEM, que lo hizo Andrés Russo, pero sí estuvimos en el mantenimiento y, por supuesto, que funcionara correctamente. Que bueno, el norte siempre fue el mismo, que es desburocratizar. Así como en transporte, yo pasé, cuando nosotros tomamos la Subsecretaría de Transporte, tenía 9 ventanillas para hacer la licencia de conducir, la persona tenía que ir a 9 ventanillas y tomaba... ¿Distintas? Sí. Y 9 trámites distintos. Y no tomaba menos de 3 días. 3 días. 2 días y medio si tenían mucha suerte. Y lo pasamos a 4 ventanillas y 15 minutos. En 15 minutos terminaba el trámite. En 15 minutos lo podía tener, la gente no corría, obviamente, claro. Se tardaban por ahí entre 20 y 30 minutos, pero en 15 minutos se podía tener la licencia de conducir y nos mostrábamos como un logro de gestión y se hace con previsión. ¿Se gastaba mucho más desde el punto de vista del Estado, digo, con esto del ajuste? Menos, se gastaba menos. Eso sería realmente optimizar los recursos. Y bueno, sí. Yo entré y acostumbrado a trabajar en el gobierno de la provincia, lo primero que hice fue pedirles a los chicos de la municipalidad los manuales de procedimiento. Me miraron como si les hubiese pedido la llave de la nave espacial. Claro. Y bueno, me tuve que sentar con cada uno de ellos, saber cómo hacían el trabajo. Todos lo hacían bien, pero cada uno con su método, porque nunca habían coordinado. O sea, los funcionarios anteriores no habían coordinado nada. Hicimos un manual de procedimiento. Siempre recordándoles que los manuales de procedimiento están vivos, en el sentido de que si algo te parece que no lo estamos haciendo bien, bueno, se habla y se puede coordinar y se puede cambiar, por supuesto. Y bueno, así logramos una gestión mucho más eficiente. Y el SIGEM, digamos, tenía por lo menos que estábamos nosotros, el mismo norte, que es, bueno, si yo te pido el DNI en la ventanilla 1, no te lo puedo pedir nuevo en la ventanilla 4, porque se supone que ya lo tengo. Claro. Y digo DNI, pero cualquier cosa. Especialmente la documentación que genera el propio municipio. Entonces, no, en la ventanilla 2 tenés que pedir la tasa de no sé qué. En la 4 te piden que lleves la tasa. En la 5 tenés que llevar otra cosa nueva con el formulario B. No tiene ningún sentido. Ya con tu usuario, ya en SIGEM estaba todo. Estaba todo, se gestionaba internamente, había un montón de cosas que hacía el SIGEM de forma transparente al usuario, que significa que el usuario no se daba cuenta. Tocó un botón el usuario, quiero tal cosa, bueno, también te va a tardar X horas, o por ahí un día para otro, y después se disparaban un montón de actuaciones internas, en donde iba donde tenía que ir, se verificaban los sistemas que tenían que verificar, pero no hacíamos que el vecino fuera de ventanilla en ventanilla. Estamos con Pedro Liborio Sá, candidato en cuarto término, el segundo varón, como se le dice en la jerga interna, a diputado provincial por el departamento Pueyrredón, por el Frente Justicialista, que tiene al Partido Justicialista como la nave nodriza. ¿Cómo toma tu familia, cómo toma tu ámbito, tu familia? Por tus padres, una familia extremadamente política desde los inicios de tu vida, pero ¿cómo toma tu entorno esta candidatura? ¿Cómo se preparan para esto? Es un cambio casi rotundo, te diría, ¿no? Bueno, todavía no caen demasiado, por supuesto que ya saben, por supuesto que me felicitaron, que están muy contentos, pero bueno, todavía no terminan de caer. De todas maneras, yo no voy a cambiar demasiado en el sentido de que sí, trabajaré tanto o más de lo que he trabajado siempre. Toda mi vida, en épocas de elecciones, en épocas de campaña, he trabajado muchísimo y durante los periodos, digamos, que hay entre las campañas, entre una elección y la otra, también siempre he trabajado un montón y ahora no va a cambiar. Voy a seguir trabajando. Si cambia, va a ser para todavía más esfuerzo, todavía más horas, y para eso se está preparando mi familia, porque por ahí no voy a tener la disponibilidad que venía teniendo para algunas cosas. Pobre, mi esposa ya le dije que por ahí los chicos de natación capaz que tengan que llevar un poco más ella que yo, pero bueno, es así. Uno se entrega y se entrega por el movimiento, se entrega por los vecinos, por los puntanos y bueno, por la patria chica. Una de las preguntas que le hago a cada candidato o precandidato, en este caso ya candidatos, sí, ha estado Fernando Gatica y Mariela Cross, una para diputado provincial y una para concejala, sobre que eran los únicos oficializados hasta ese momento, ahora ya con la lista del PJ y todas las listas ya oficializadas. La pregunta que siempre hago es, ¿por qué son importantes las elecciones legislativas máxime aquí en la provincia de San Luis que han sido adelantadas? Bueno, son importantísimas. Primero porque hay que ponerle un freno a lo que están haciendo.
los electores, la gente le había dado un rol al PJ, al justicialismo en general, que era hacer de organismos de control del Ejecutivo. Eso es lo que había votado la gente. Y ellos con plata lo dieron vuelta. Entonces tienen mayoría automática tanto a nivel provincial como a nivel, digamos, municipal de la ciudad de San Luis, y no es lo que la gente votó, no es lo que la gente quería. Entonces hay que primero enmendar ese error, y sabiendo que la gente que está en la lista, toda la gente de la lista, tiene convicciones y tiene militancia. La militancia es también una trayectoria dentro del movimiento, que se la ha jugado cuando se tenía que jugar, que ha trabajado cuando tenía que trabajar, y que sabemos que no va a traicionar los valores ni va a traicionar el movimiento de ningún sentido, además de que nos hicieron firmar a todos un papel, un documento muy bien hecho firmar, que dice que si nosotros nos desviamos de la doctrina, no hacemos lo que tenemos que hacer, nos pueden pedir la banca, porque la banca es del partido. Es del partido. Bueno, esa será la segunda pregunta que hago siempre, ¿no? No quiero preguntarlo como riesgo ni nada por el estilo, pero hay una habitualidad tristísima en el ámbito legislativo, que es esto del transfugismo. Y a los otros segmentos también le preguntaba lo mismo. ¿Cuántas posibilidades hay de que dividas bloque, que te transformes en miembro de otro bloque o X? No, ninguna. Hemos estado, como ya conté, desde el principio con el Alberto, trabajando en distintos lugares, en distintos ámbitos. No lo voy a abandonar bajo ningún aspecto, ni al Alberto ni al movimiento, lo llevo en la sangre, y no hay ninguna posibilidad. Y conociendo a los demás candidatos, que como te dije antes, son compañeros de militancia de años y años, compañeros de trabajo de años y años, sabemos que son así porque lo tienen en la sangre, pues no es una conveniencia, o era gente que si no les tocaba se iban a ir a otro espacio porque están buscando una cuestión de rédito personal. Acá lo importante es que el partido, que el movimiento tenga las bancas que necesita para poder defender al pueblo de San Luis, y después los nombres terminan siendo secundarios. Sí tiene que ser gente que esté en condiciones de hacerlo, que esté capacitada, que lo sepa hacer, pero más allá de eso, si es Pedro, si es Pepe o quien sea, no importa tanto como lo que realice, las convicciones que tenga, y por supuesto que trabaje mucho para San Luis. Es importante esto que mencionas, porque viene atado a la próxima pregunta, que es: ¿qué tiene que tener un candidato a legislador para ser elegido candidato o para ser elegido legislador? Bueno, lo dijo Alberto más de una oportunidad, son estas tres cosas, ¿no? O sea, bueno, militancia, convicciones, y la concentración de fuerza es una acción que no es que realiza cada militante individualmente, pero se realiza en conjunto, lo hace el movimiento, para saber que estamos los que tenemos que estar, y que no hay ningún aprovechado que esté buscando la oportunidad de... Mira, cuando nosotros perdimos las elecciones, tuvimos varias reuniones, por supuesto que se hizo un duelo, que había que hacerlo, y surgía la idea, la imagen, la metáfora de los barcos o los submarinos que tienen lastre. Que es algo que tienen, que lo usan solamente para, en caso de que haya alguna emergencia o pase algo, haya que soltarlo para que vuelva a flotar. Y lo que ha pasado con esto es que hemos soltado el lastre. La gente que estaba solamente por conveniencia se fue, y hemos quedado los que tenemos convicciones y los que tenemos la doctrina clarísima y sabemos lo que tenemos que hacer, porque lo hemos dicho, lo hemos estudiado, lo hemos visto toda la vida. ¿Actualización doctrinaria, sí o no, Pedro? Sí, por supuesto, en el sentido de que se tiene que adaptar a los tiempos. Hay cosas, Perón siempre fue muy vanguardista, y bueno, pero vivió, digamos, su presidencia fue hace ya mucho tiempo, no quiero sacar la cuenta porque me puedo equivocar, creo que son 80 años, creo que son 80 años. Y bueno, y él siempre estuvo a la vanguardia, pero con las ideas claras. Es una doctrina humanista, pone al hombre primero, y además entender que la comunidad organizada es más importante que cada uno de sus miembros. O sea, la suma de las partes, el todo es más que la suma de las partes, eso se hace. Y bueno, eso está claro y es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Bueno, habría que discutirlo. ¿Qué hacemos con el medio ambiente? Que, bueno, está bastante discutido, pero está claro, hay que realizarlo. Yo no estoy viendo ni el gobierno provincial, ni el gobierno municipal, ni mucho menos el gobierno nacional haciendo nada para, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, más bien al contrario.
hay lugares, depende del lugar que te toca a uno. Desde el municipio por ahí no podemos contrarrestar el calentamiento global, pero sí podemos prever qué vamos a hacer cuando tengamos días de 46 grados en la ciudad de San Luis. Hay que plantar árboles. La gestión pasada plantó árboles. Esta gestión no los están regando, ni siquiera, ya no hablemos de plantar nuevos. Lo mismo con la provincia. ¿Dónde está el plan forestal? Está más. Hay muchísimas aristas, muchísimas cosas que no están haciendo, que las están haciendo mal y que desde la legislatura, siendo oposición, se puede controlar, se puede pedir informe, se puede ver lo que están haciendo y se puede poner el foco en donde corresponde también para que la gente sepa, porque después nos encontramos con sorpresas y nos miran con cara de, bueno, yo qué sabía. Claro. Y no, había que saberlo, ¿no? Pedro Liborio Sá está con nosotros en estos momentos. Estamos charlando de lo que van a ser las próximas elecciones legislativas de medio término del 11 de mayo, que va a ser con boleta única a papel. Y en función de eso también viene la próxima pregunta, Pedro. Boleta única a papel, ventajas, perjuicios, debilidades, fortalezas que tiene. Primero, a mí no me gusta mucho que se cambie el sistema de votación en general, porque la gente se acostumbra a una cosa y después hay que explicar todo de vuelta, y por ahí hay gente que se confunde y al final no está pudiendo expresar su voluntad. Primero. Después, la boleta es lo que se decidió en su momento, esta boleta única. Tiene sus ventajas en algunos sentidos, tiene sus desventajas, pero me parece que en este momento que estamos ya por empezar la campaña, a un mes y medio de las elecciones, bueno, es lo que tenemos, sea bueno, malo, regular, y bueno, tendremos que salir a explicar a la gente cómo se hace para elegirle a lo que ellos quieran, para que su voluntad se plasme efectivamente después en el voto y se compute como lo que ellos querían votar. En estas elecciones van a haber varias particularidades y tiene que ver con varios frentes en muchos aspectos, con muchas ideologías y bastante más sectorizado. Digo, ¿a qué voy a lo que me refiero? El oficialismo ostenta 15 partidos que lo acompañan, el PJ 6, 7, ¿no? El Frente Justicialista 6 o 7. Entiendo que son 7, sí, más las agrupaciones que no sé cuántas son varias también. El Frente por la Justicia Social, otro tanto, 6, 5, y así en varios aspectos. Esto en la de mayo en lo provincial. De cara a lo que se arma y se constituya en lo provincial, se verá a nivel nacional en octubre. La provincial tiene varias problemáticas en lo individual y además tiene varios ribetes. Hay concejalía para Juana Coslay, también hay concejalía para La Punta, pero hay intendencia para Juana Coslay también. El Frente Justicialista ha armado ya lista para todos esos aspectos. Sí, está oficializada ya. Bueno, Juana Coslay tenemos a Eugenia Cantalube, que fue ministra de Educación, que es una persona que trabajó siempre dentro del movimiento, una persona muy seria, muy preparada. Tenemos a Guillermo Lucero, de candidato a concejal. Después, bueno, en La Punta tenemos a Tincho Bastías, de candidato a concejal, en primer orden, a Rocío Roldán, que ya es concejal, está renovando banca, y Luisito Españuelo, que todos lo conocemos en La Punta, hijo de Luis, por eso es Luisito, que lo queremos muchísimo, que ha trabajado también muchísimo en La Punta, junto con un montón de otros compañeros, por supuesto, que conforman todas las listas. En la ciudad de San Luis se renuevan ¿cuántas bancas? ¿7? Se renuevan 7. Tenemos a Paulina Calderón en primer lugar, a Juan Martín Divicia, a Agustina Gato y a Alejandro Cordido, que ya son concejales, están renovando banca, lo están haciendo muy bien, espectacular, están mostrándole al resto de la provincia y al país cómo debe manejarse la oposición. Y me parece que está perfecto que vayan por más, porque además San Luis los necesita. En un momento crucial en la economía, cada diputado tiene un perfil, ¿no? En este caso, vos como candidato a diputado, ¿cuál sería tu perfil? Digo, uno ve a Fernández Pinuza, por ejemplo, ahora el perfil está dentro de lo que es la tecnología, la información para los chicos y demás. Freddy Berardo, muy aplicado por su rol también como ministro de Desarrollo Social, también a ese aspecto. ¿Cuál va a ser en lo que querés especializarte, cómo venís preparándote como candidato a tal efecto? Bueno, lo que me he preparado toda mi vida es en gestión. Eso es lo que tengo claro y Mirá. eso es lo que voy a hacer primero que nada, es controlar la gestión provincial. Y bueno, o sea, ¿no desde el oposicionismo o no, constructivamente? Pero incluso constructivamente, porque, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el plan PANE, hay varias aristas para agarrar, pero la primera es que no tienen gestión en el sentido que no saben cuántas viandas han entregado. Saben cuántas viandas pagaron, pero no saben cuántas viandas han entregado. ¿Qué control han hecho? ¿Cuál es el monitoreo que han hecho? ¿Le han pedido informe al Ministerio de Salud para ver si los chicos están más
mejor alimentados o están peor alimentados. ¿Están haciendo controles bromatológicos? Claramente no, pero estos, si desde la oposición empezamos a pedir estos informes, empecemos a explicarles, no muchachos, así no se hace, háganlo bien, por favor, es la salud de nuestros chicos. Yo creo que vamos a ayudar dentro de la oposición, dentro de controlar que las cosas se hagan bien, como corresponde. Y en definitiva es el beneficio para todos los puntanos, ¿no es cierto? Y que no se hagan los pillos, obviamente, ¿no? Te metes en un tema que a nosotros nos preocupa en demasía y que le hemos dado mucha importancia aquí en el aire de CDN, que tiene que ver fundamentalmente con el programa alimentario nutricional en la educación. ¿Es una buena medida? ¿Es una mala medida? ¿Muestra falencias en la gestión económico-financiera? ¿Cómo lo ves? Sí, para empezar es un problema ya de la forma de la concepción. El problema de si los chicos están mal alimentados, el problema no es darle de comer, la solución no es darle de comer en la escuela, sino que los padres puedan tener buenos sueldos para que puedan darle de comer en la casa como corresponde, como siempre ha hecho el peronismo. Bueno, ellos consideran que no, que el asistencialismo es más importante que los derechos de los trabajadores, que la buena economía de la provincia, una economía caliente, no quiere una economía fría, para poder asistir a cada uno de los chicos de manera individual. Bueno, háganlo bien, por lo menos háganlo bien. O sea, yo ya estoy en contra de... por ahí la copa de leche está muy bien, pero los chicos se tienen que alimentar en la casa, con los padres. Eso es lo que corresponde. Definime, para la gente que te está escuchando, la gente del departamento de Pueyrredón, que tenemos unos importantes picos de audiencia en este momento, definime la diferencia entre economía fría y economía caliente bajado al piso para que la gente pueda interpretarlo un poco. Bueno, no soy economista, así que te lo voy a tener que explicar bajado al piso. Cuando uno inyecta dinero en un sistema... Perdón que hable en términos que no son por ahí propios de economistas, pero en un sistema como es, por ejemplo, una provincia o una ciudad, uno inyecta dinero, la gente lo gasta. Especialmente cuando uno, al contrario de lo que dicen en otro lado, esta teoría del derrame, cuando el derrame es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Cuando uno se lo da al segmento por ahí con menos ingresos, en vez de comprar acciones de darle 30 o obligaciones negociables, lo que hacen es ir a la despensa, al kiosco, y compran los alimentos, las cosas que necesitan. Entonces el kiosco ahora gana dinero, tiene que pagar al proveedor y también hace sus gastos, y entonces el proveedor ahora también tiene ingresos y puede hacer, no sé, sus otros gastos, y eso va, lo que se dice, calentando la economía. Dicen que si el dinero circula por lo menos 3 veces, da 3 vueltas, ha mejorado la situación económica del lugar, de la región, del sistema económico del que estemos hablando. Y es lo que pasa en San Luis, lo que pasó históricamente. Cuando uno le subía el sueldo a el plan de inclusión, le subía el sueldo a los docentes, le subía el sueldo a la policía, le subía el sueldo a los empleados públicos, en vez de irse de vacaciones a Europa, lo que hacían era comprar lo que necesitaban. O sea, miren cómo están los comercios del centro. No tienen, bajo ningún aspecto, la misma capacidad de venta, o sea, los mismos ingresos, porque no venden como estaban vendiendo. Y eso se debe a que la provincia no está haciendo lo que puede hacer, lo que podría hacer para calentar la economía. No está haciendo ningún tipo de gasto, más allá de los sueldos, digamos, que tampoco son tan buenos, pero en cuestiones viales no hay nada, en cuestiones ambientales no hay nada, no está haciendo obras. Entonces es muy difícil que se sostenga la economía de una provincia como la de San Luis en un momento en el que tenemos un presidente como Milei. Hay unas teorías, más que nada en las culturas milenarias, se dice, principalmente las asiáticas, que dicen que en toda crisis hay una oportunidad. Esta crisis brinda una oportunidad que es el turismo de cabotaje. ¿Se ha aprovechado en la provincia? ¿No se ha aprovechado? ¿Cómo ves el área de turismo en la provincia? No, claramente no. Claramente no. El ministro de Turismo tuvo el demérito, o sea, lo contrario del mérito, el demérito de tener la peor campaña turística de la historia de San Luis este año. Solamente le hace sombra la anterior, que también fue de ellos, digamos. Y no hizo promoción, no aludó en ningún sentido a los hoteles, a las cabañas. El turismo en San Luis lo llevan muchísimas pymes, dan muchísimo trabajo a un montón de personas. Y si no, la provincia no hace lo que tiene que hacer para que se interese la persona que es de afuera y venga, y pregunte, y venga, y vea qué lindo que es San Luis, es muy difícil que lleguen. Entonces es un trabajo que es muy importante el del ministro de Turismo. Y bueno, tiene que trabajar todo el año, pero más que nada en verano. Y evidentemente no lo ha hecho. Bueno, justamente una de las cosas que hay que hacer es pedirle los informes de qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, porque
notarse no se nota. No sé si es que es un inútil o no sé si es que es un vago. Pero alguna de las dos cosas debe ser. Eso, con esa terminología seguramente en los informes no va a salir, pero es una de las facultades del Poder Legislativo poder hacer un pedido de informes, ¿no? Al Poder Ejecutivo en X o cual tema. ¿Va a ser una de las mecánicas iniciales en el caso de que seas electo el 11 de mayo? Sí, esa es la idea, controlar al Ejecutivo, porque ese es el rol que tiene la oposición desde la legislatura. Para eso nos eligen, para eso elige el pueblo, y esa es la potestad que tiene, por supuesto, la gente. Decir quién quiere que ocupe qué banca, en qué proporción, y bueno, se ve para qué es, evidentemente. No es un cheque en blanco, no es que el que está en el Ejecutivo pueda hacer lo que quiere y los demás simplemente aplauden. No es esa la democracia, no es esa la república. Lo que hay que hacer es, el que tiene que estar, el que fue elegido en el Ejecutivo gobierna, y los demás, con honestidad, tienen que controlarlo. No es acompañar por acompañar. El dicho ese de el que gana el gobierno, los demás acompañan, es dentro del movimiento lo que pensamos parecido. Una interna, claro, una interna. Claro, en una interna sí. Si el pueblo elige a un gobernante, a alguien que esté en el Ejecutivo, en cualquiera de los ámbitos, y a la oposición, en el partido, en el otro partido mayoritario, es porque lo que quiere es controlarlo. Hay varios mensajes, te voy a leer más que nada los que tienen preguntas o algo por el estilo. Lucas dice por acá, en los otros ámbitos, en el oficialismo, uno de los candidatos es un intendente ex del movimiento peronista. En el movimiento del Frente Justicialista la mayoría son gestores en tormentas muy importantes como la pandemia. ¿Cómo ves la elección de cara al 11 de mayo, Pedro? No voy a hacer predicciones. Yo creo que la gente, o sea, la sensación que uno tiene... A ver, te voy a contar. Estuve viendo en las redes sociales que uno de los ministros dijo que el peronismo ya no tenía mística. Ajá. La mística se siente. Yo creo que tiene muchísima mística y hay que ver las reacciones que han tenido la población en general, los compañeros en particular, a la lista que se ha elegido. A lo mejor él piensa que no tiene mística porque él no es más peronista, y entonces, bueno, sí, se fue de la otra vereda, y desde la otra vereda ya no se siente esa magia, eso que tiene, eso que nos une a todos los peronistas, que es el amor a la patria. Digo patria en el sentido amplio, que es Argentina, y también en el sentido particular de la patria chica, que es San Luis. Y bueno, y hay algunos dirigentes que se fueron, ellos sabrán por qué, ellos sabrán con qué intereses se fueron, pero también tenemos otro dicho que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Hay que ver si la gente que los había votado originalmente porque estaban dentro del movimiento los va a acompañar en la vereda del frente. Yo lo pongo en duda. Yani dice, buen día, un elemento importante, perdón por la palabra elemento, pero es un tipo que responde el teléfono desde que estaba en la municipalidad, siempre ha sido muy amable. Hoy que está en otro labor, también responde el teléfono. Traigan una urna ya, dice por acá Yani, y acá manda una foto del carnet de conducir. Bueno, ella sabrá por qué lo manda. Tenemos acá a Pablo que dice, buenos días Chueco, mándale un abrazo al compañero Pedro Liborio Sá, que siempre se puso el PJ al hombro y cavó la primera trinchera ahí en SDN. Bueno, esto es algo también que creo que es un mérito por el cual llega este reconocimiento, ¿no? Cuando muchos estaban timoratos o no, y algunos que corrían el riesgo, su continuidad laboral por la persecución que ha tenido el gobierno provincial, vos agarraste el estandarte y empezaste a traer a compañeros y a arengar para que se sumaran otra vez al movimiento y que levantaran sus voces y se abrazaran, ¿no? Sí, te voy a decir la verdad, Chueco, no es que yo dije voy a hacer esto porque voy a dar el ejemplo. Hice lo que me pareció que tenían que hacer, lo que yo necesitaba hacer, que era darles un espacio, una voz, una opinión que no fuera la de este consenso armado, no sé cómo, en donde los medios de San Luis parece que todo les parece fantástico. Si los chicos se intoxican es porque los tapas están sucios, salieron a decir. O sea, no voy a decir la barbaridad no voy a decir la barbaridad que dijeron, pero básicamente que las familias son muy sucias y que en realidad por eso se están intoxicando los chicos. Y veía esto, me daba bronca en mi casa y yo decía, no, esto hay que decirlo. Bueno, hablé con vos me abriste la puerta y empezamos a invitar compañeros que con muchísima generosidad vinieron y empezamos a hablar de estas cosas y visibilizar lo que todo el mundo sabía pero nadie decía. Porque el problema del relato
es que cuando todos los medios dicen que está todo bien, y vos te encontrás con que tenés un problema, pensás que el problema sos vos. Bien, interesante percepción. Está todo bien, pero justo a mí me está pasando esto, qué mala suerte que tengo. Cuando te empezás a ver que todos tienen el mismo problema, te das cuenta, a lo mejor el problema no soy yo. A lo mejor el problema es el que tiene que tomar decisiones, el que tiene que accionar y no acciona. Entonces, me parecía que había que hacerlo, lo hice, y bueno, los compañeros me han dado este reconocimiento, y pues digo, para mí es un honor, es un orgullo, y no es que cuando empecé con el programa o cuando empecé a militar lo hice porque tenía un objetivo concreto. No, yo no funciono así. Muchísima gente que milita en el PJ hace muchos años no funciona así, porque lo hacemos de corazón, porque necesitamos hacerlo, porque si no lo hiciéramos seríamos muy infelices en nuestras casas. Interesante definición. Te leo uno de Verónica, dice, posta que en el chat, dice, posta que no sabía que estaba en la privada de gobernación. Eso habla muy bien de él, de nunca querer levantar el perfil, y recién ahora, por ponerse en la trinchera, lo reconocen. ¿Cuántos peronistas, iba a decir periodistas, perdón, mala mía, cuántos peronistas habrá así que no se saben? Muchísimos. Alberto lo decía en la conferencia de prensa. Si algo tenemos, que algo nos sobra, son candidatos. Lo que había que elegir, que lo eligió la conducción, por supuesto, quienes iban a integrar la lista, y después hay otros, hay un montón de gente que por ahí, los que militamos los conocemos hace un montón, es muchísima gente, pero la población en general por ahí no saben qué hacen y trabajan todos los días incansablemente por el movimiento, por el otro, por el prójimo, por el vecino. Y como dije yo en una editorial, hay gente que trabaja no para cambiarse de barrio, sino para cambiar el barrio. Hay gente que trabaja no para cambiarse de ciudad, sino para cambiar la ciudad. Y hay gente que trabaja para mejorar la provincia en la que está y no para irse a una provincia mejor. Muy buena frase. Gabriel dice, si se me permite, puedo contar una anécdota o decirle al entrevistado que la cuente cuando le entregó el carnet al actual gobernador. No sé si la puede contar o si la querrá contar, porque le hicieron fácil el trámite o no. Sí, tenía la domicilio. Lo hizo como cualquier ciudadano. Lo hizo como cualquier ciudadano, por respeto a la investidura, porque era diputado en ese momento. Nacional. Diputado nacional. Terminó el mandato. Se comunicó conmigo una persona llegada que hoy está en el ministerio, y me dijo la situación, nos pusimos de acuerdo. Le di un horario en donde había poca gente para que no hiciera cola, lo acompañé en el sentido de ver, que esté todo bien, y se fue con el carnet, digamos, como cualquier vecino, no es que tuvo un trato preferencial. Sí. Tardó 15 minutos porque todo el mundo tardaba 15 minutos, no porque si hubiésemos hecho un trato preferencial. Seguramente tardará 15 minutos ahora también, ¿no? Mira, no tanto. No tanto, han agregado un nuevo requisito que tarda un par de días en generarse, porque ahora están viendo que la casa no tenga deuda, no sé para qué, pero bueno, parece que los que alquilan tienen un montón de problemas con eso, porque tienen que pedir ahora al propietario que pague los impuestos municipales. Si no, no puedes sacarte el carnet. Sí. Es raro. Sí, o mentir en el DNI que vivís en un lugar donde no vivís porque no tenés deuda, lo cual es un despropósito total. No tiene mucho sentido. Verónica dice, buenos días, Chueco. Pedro Liborio Sá es una de esas personas que siempre va al frente, o cuando le toque combatir en la legislatura va a estar del lado de aquellos que levantan solo la mano. Buena pregunta, me interesa. Nunca tuve miedo. Hay dos cosas que yo nunca tuve, que a alguna gente siempre les molestaba, a algunos porque se sorprendían. Yo no tengo temor reverencial, me explico qué es el temor reverencial o cómo lo entiendo yo, que como vos sos el dueño de la radio, puedes decir, yo no te puedo decir las cosas que me parecen, porque no, mira, si se enoja el Chueco. Bueno, lo mismo con el ministro, con el funcionario, con el intendente, yo siempre dije las cosas que había que decirlas, en el ámbito que había que decirlas. Siempre he sido muy crítico de las gestiones internamente dentro del movimiento, dentro del partido, y tampoco, por supuesto, tuve miedo. Entonces, si no lo hice, si nunca tuve miedo a callarme, si lo hice cuando no tenía, no estaba designado por el pueblo para hacerlo, imagínense ahora, no me voy a callar nada, pero nada. Ezequiel pregunta, ¿por qué no un cargo electivo nunca por la ciudad de La Punta? No sé. No se dio, que no sé. Sí, no se dio. He militado muchísimo en La Punta. En el 2019 me vine a militar a San Luis porque era parte de una agrupación que tenía la intendencia de San Luis. Fui funcionario de la ciudad de San Luis. Vivo en La Punta desde el año 2003.
Soy de los colonos de la punta, me gusta de decirlo los así, primeros. porque claro, no se podía fundar una ciudad sin habitantes. Un pioneer en aquel momento. Entonces hay un grupo de jóvenes, en ese momento yo tenía 23 años, nos entregaron la casa. 2001 era eso, ¿no? 2002. 2003. 2003. En Ajá. enero del 2003 nos entregaron la casa a algunos y después se hizo el acto de inauguración, de fundación, el acto fundacional, y entregaron el resto de las casas. Y yo desde entonces vivo en la punta. No tengo fecha exacta en la que empecé a vivir porque era joven, entonces pasaba 3 días en San Luis, 4 días en la punta, pero de un día me di cuenta que no iba más a la casa de mi mamá y que estaba viviendo en la punta. Claro, te digo así. Mariana dice, buenos días, Chueco. ¿El nombre completo cómo es? Porque no lo encuentro en la... Acá hay un tema muy bueno, me parece interesante, porque no lo encuentro en las listas oficializadas, dice. No, bueno, eso me parece que es un truco del conductor que quiere que yo diga mi nombre completo. Lo voy a decir porque es mi nombre, no me avergüenzo, pero es largo, les aviso si quieren tomar notas. Pero en un renglón largo. En la boleta única sale tu nombre completo. O dice sigue el dorso. Sí. Sí, no entraba. Me avisaron que no entraba, que tenían que poner la letra muy chiquita. Ahora lo voy a decir, no se preocupe. Iba a hacer falta una lupa para ver mi nombre, entonces me preguntaron si podían poner un poco menos de nombres de pila. Por supuesto, dije que sí. Mi nombre completo es Pedro Ignacio Ramón Liborio Sá. Y cuando lo escriban es un renglón entero, se me da cuenta. Hay gente que se llama Ana Pérez, por ejemplo. No la conozco a la señora Ana Pérez, pero es más cortito. Es más cortito seguro. Pedro Ignacio Ramón Liborio Sá. Sí. Ese es el nombre completo. Ahí está, Mariana. Pedro Ignacio... Gracias a Dios la ley de nombres era hasta 3 nombres de 2 apellidos. Si fueran por mis padres, creo que hubiese sido como Belgrano, que tenía 3 renglones, ¿no? De nombres. De nombres, como el preámbulo completo, ¿no? Como el himno completo. Para que tengo uno acá que lo tengo que buscar, que era muy interesante. Santiago dice, buen día. Para preguntarle al futuro diputado de la provincia. Esperen un poco que esto va por el camino. Santiago dice, para preguntarle al futuro diputado de la provincia, ¿por qué el PJ o el Frente por encima de otras opciones? Mirá, qué interesante. Escueta, pero interesante. No termino de entender la pregunta. ¿Cómo que? ¿Por qué el Frente Justicialista por encima de cualquier otro frente u otras opciones? Porque hay que elegirlo, porque hay que votarlo. Supongo, ¿no? Sí, Santiago decir. Es el peronismo de San Luis que construyó San Luis. Como decía Bartolucci, el viejo Bartolucci, que yo no lo conocí, pero uno de tantas anécdotas, tantas cosas que cuentan de los dirigentes históricos de San Luis, uno se siente que lo conoció, decía, agarren el mapa de San Luis. Imagínense, lo tengo en la cabeza. Bueno, piensen en todo lo que hizo el peronismo en San Luis. Las rutas, las escuelas, los hospitales no, pero bueno, todo lo que hizo, los parques, los caminos, los barrios. Imaginen todo eso. Y en su imaginación, sáquenlo. ¿Qué queda? Queda muy poco. Lo que hizo el privado, lo que hicieron los radicales en su momento, es muy, muy, muy poco. Prácticamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque queremos volver a eso. Porque ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? El gobernador Poli dijo en una entrevista que él se sentía peronista, se sentía justicialista. El gobernador avísele la gestión a su gabinete porque no se estaría notando. No están teniendo un gobierno que sea ni peronista ni justicialista, están teniendo un gobierno conservador que le molesta que la gente tenga acceso a un montón de derechos que siempre garantizó San Luis, y por eso la gente ha venido a vivir en San Luis. La población de San Luis en los 80, tengo miedo de errarle al dato, pero estamos cerca de 70, eran cerca de 70.000 habitantes. Claro. ¿Y por qué vino la gente que vino de afuera? Muy bienvenidos los que han venido. ¿Por qué han venido? Por cómo estaba San Luis. ¿Y por qué estaba San Luis así? Por el peronismo. Lo lindo que está San Luis, decía Argentino Luna. Era por el peronismo. Linda editorial esa, para tenerla presente y por verla pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube, @SN Radio, están todas las editoriales de Pedro en el apartado editoriales o directamente en el programa de Pedro, que está el programa completo. Bueno, tenemos algunos mensajes de afecto de compañeros tuyos de La Punta que están mandando mensajes por incluso candidatos a concejales por el Frente Justicialista. Quiero hacerte una yo antes de pasar a la ciudad de San Luis fundamentalmente, pero la pregunta que quiero hacer yo tiene mucho que ver con tu conocimiento y que por ahí te da un poco de pudor hablar de eso. Y casi, esta sí es casi un truco y es casi una emboscada que voy a hacerte. Porque yo siempre recuerdo, y a los que me conocen lo he contado, con Pedro nos conocimos parados los dos en el cordón de la vereda, en una radio que trabajaba yo, y lo había entrevistado y nos quedamos hablando casi 40, 50 minutos de política, geopolítica, de juegos, de tecnología y demás.
Tu edad hoy, Pedro, es 44. 44. A tus 44 años te llega una oportunidad al primer cargo electivo, ¿digo bien? Sí, primer cargo electivo. Efectivamente. Que se pone a consideración del público en general tu capacidad, mientras algunos medios te intentan bajarte el precio, ya hemos explicado por dónde has pasado, tu capacidad de gestión. Hay algo que yo particularmente me di cuenta hablando 40, 50 minutos con vos, que era tu expertise, tu capacidad comunicativa, tus formas para poder comunicar, pero fundamentalmente me di cuenta de la esencia personal tuya. Por eso en este proceso quería que fueras el primero, más allá del afecto que nos une y que sos un compañero acá de la radio y que trabajás denodadamente acá. A mí me gustaría que la gente te conociese como el Pedro que yo conozco. Pero no por el hecho proselitista netamente, también por el hecho proselitista, por supuesto, pero me gustaría que te conozcan en la esencia del que yo te conocí. Y para muestra un botón, esta mañana estaba preparando el programa, Moni se acerca y me dice, qué bárbaro el Pedro, candidato a diputado, y estuvo arreglándonos el cable de la luz acá adentro. Ese es el Pedro que yo conozco, que Moni te conoció cuando se hizo la semi-peatonalización de Avenida Ilia, y estuviste charlando con ella como si la conocieras toda la vida. Cuando llega un invitado tuyo le mostrás las plantas como si fuera tu casa. Acá desordenás y ordenás todo como es tu casa. Y digo, más allá del hecho proselitista, ¿cómo querés que te conozca la gente? Yo creo que es eso, este conocimiento vasto que tenés de un amplio abanico de cosas y que tenés la simpleza de trasladarlo y nunca tratás de demostrar que sabés más que el otro, la otra. Y sabés mucho más que el otro, la otra, y tenés esa capacidad de humildad. ¿Te gustaría que te conozcan así, más allá del hecho proselitista? ¿O Sí. cómo te gustaría que te conozcan? Como de vos cara a eso? dijiste, me da mucho pudor todo lo que acabas de decir de mí. Yo soy un laburante. Mi vieja era un laburante, mi vieja era una laburante y tenemos esto que nos inculcaron de que uno trabaja, uno obra, uno hace con las manos. Con las manos en el sentido de que es lo que uno hace. O sea, las palabras hay que decirlas, son importantes, pero no hablan tanto de una persona como lo que hace. Entonces, es una brújula que tengo. Mis compañeros de militancia me conocen, yo los conozco a ellos, pero por lo que hacemos, no por lo que decimos que vamos a hacer o por lo que decimos que hubiésemos hecho. Acá lo que importa es lo que uno hace. Y eso es lo que uno deja, ¿no? Desde arreglar un enchufe hasta, acomodar. Soy bastante irrespetuoso, le digo a la gente, porque como dije antes, no tengo temor reverencial y que yo sea la casa de él, no me impidió que yo le modificara todo. Cada vez le modifico todavía, cada vez que vengo le cambio todo porque, quiero sentirme a gusto. Y soy así. En ese sentido soy irreverente. Porque es lo que nos lleva a cambiar a ver, volvamos a lo de transporte, Sí. que es esto que te contaba yo de que pasamos de 9 ventanillas a 4. ¿Por qué lo hice? Y porque me molestaba. Porque está mal, no me pareció que fuera correcto ese manoseo hacia el vecino. No es que dije, esto se hacía así. Muchas veces hay gente, funcionarios, que es muchísimo más grave, que contestan, cuando Colón llegó esto ya era así. Cambialo. Está bien lo que está pasando, está bien el procedimiento, está bien la gestión. No, la verdad es que habría que cambiarlo. ¿Quién lo tiene que cambiar? Y así soy yo en todos los aspectos de mi vida, y así soy yo también como funcionario, y así voy a ser también como legislador, poniendo como la oposición no tiene la capacidad de realizar la acción de manera directa, por lo menos voy a señalar lo que están haciendo mal, por qué lo están haciendo mal, y si nos preguntan, le vamos a explicar cómo lo pueden hacer mejor, por supuesto. O sea, no sería un oposicionismo neto, sino que, no sabemos cómo hacer esto, hagámoslo juntos. No, y si en algún momento hacen algo bien, vamos a señalar que está bien. Porque, en algún momento le van a pegar. Más tarde, más temprano, me imagino. En alguna. ¿no? Que en 4 años una buena van a hacer. Cuando la hagan, lo diremos. Mientras tanto, diremos, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y esa es la función que vamos a tener cuando estemos ahí. Yo y todos los que estemos ahí, porque vamos a trabajar en conjunto, porque así nos enseñaron a trabajar en equipo. En el ámbito legislativo, ¿qué le está faltando a la provincia de San Luis? Más allá de lo normativo, pero en lo legislativo, ¿qué percepción tenés en el ámbito legislativo, en la legislatura, que es el lugar para que vas a tener un cargo electivo? Diálogo, para empezar.
los que son oficialismo no dialogan. Bueno, no, iba a decir algo que pueden tomar alguna falta de respeto, pero les dicen lo que tienen que decir. Parece que lo único que hacen es leer comunicados, no hay intercambio de ideas, no hay intercambio de posiciones, en el sentido de que, bueno, si hay un opositor que me dice que lo estoy haciendo mal, le tengo que preguntar por qué. Teníamos un gobernador, muy buen gobernador, que cuando alguien decía que estaba haciendo algo mal, lo llamaba. Y decía, ¿cómo lo harías vos? Así, así, así. Ah, muy bien. Lo llamaba al ministro, tomaban nota y veían si... A veces la gente que se opone o que se queja no tiene razón, pero a veces sí. Y si tienen razón, lo tienen que escuchar. Gracias a eso tenemos un montón de obras importantes. El acueducto de Bona, el acueducto del oeste, surgió así. El ingeniero Bona era opositor al gobierno de turno, al gobierno provincial, al ejecutivo. Empezó a criticar lo que estaban haciendo en materia del agua y lo llamaron, le preguntaron cómo había que hacerlo, él lo explicó y lo hicieron como él decía y ahí está, es fantástico. Es tan simple que asombra y asusta, ¿no? La navaja de Occam, ¿no? Digo, es... Y bueno, pero ¿qué hay que escuchar? Nosotros lo tenemos clarísimo porque siempre lo hicimos, ellos se ve que no. El gobernador fue parte de gestiones, fue parte de la Escuela de Administración Pública, pero no se ve que se olvidó de todo. Y bueno, los ministros que tiene, evidentemente les cuesta un poco también la gestión, ver la realidad, ver lo que está pasando y gestionar. Ahora, Pedro, era tan fácil como decir, la coparticipación federal, Nación nos está cagando, no tenemos guita, los pibes se están empobreciendo, se están desnutriendo. Tenemos esta idea de hacer el panel, ¿cómo podemos hacerla para que... Era tan fácil como eso, ¿no? Llamar y decir, craneemos entre todos para los pibes. Bueno, pasa que si se hubiesen puesto a pensar cómo lo podían hacer, capaz que lo hacían un poco mejor. O sea, no hay que ser muy genial en gestión para preguntarse, bueno, ¿hay que hacer controles bromatológicos a los proveedores? Claro. ¿Sí o no? ¿Lo llevo en la chata, en el baúl o en el auto? Claro, hay que pedirle los vehículos refrigerados, ¿sí o no? Y estamos hablando de intoxicaciones, porque es lo más grave, es lo que está pasando. Pero si no se hubiese intoxicado ningún niño, lo mismo hay que hablar del valor nutricional de la vianda. Claro. ¿Cuánto le están pagando? No sé cuánto le están pagando. Evidentemente poco. Y si les están pagando mucho, no están controlando al proveedor. Peor todavía. Porque lo que llega a la escuela, al chico, al plato del chico, no es de una vianda nutricional. Si no, sacanle la... ¿Cuánto de proteína, cuánto de fibra, cuánto no? Digo... Claro, eso sería un valor nutricional acorde. ¿Quiénes serán los nutricionistas? Yo no soy nutricionista, pero me parece que hay muchos muy buenos en San Luis y los podrían haber llamado y haberles preguntado cómo tenía que ser, cuál es la porción que tiene que ser. Más allá, obviamente, de la cuestión bromatológica, que es lo más urgente, porque hay chicos que están internados o que fueron internados y está pasando encima un año muchísimo más grande, que es que los chicos ahora no quieren comer en la escuela. Claro. Entonces le sacaron la copa de leche. Los intoxicaron y ahora el chico que tienen que comer solamente en la casa y a veces en la casa para darle comer al chico tienen que no comer el padre o la madre. Entonces el daño que están generando es muy grande y no sé, son problemas de gestión. Deberían poder resolverlo. Y si no hay una oposición, que la hay, digamos, acuérdense que son los del bloque de justicialistas, tanto de la ciudad de San Luis, los concejales, como los diputados, son ellos los que empezaron a pedir informes y explicar ya desde el año pasado que esto estaba pasando y que informaran cómo eran los controles que estaban haciendo y cómo era el plan nutricional. Si no, sacan el AN, que sea el PAE, no sé. PA. Sí, no sé. PA. Estamos con Pedro Lebrosano, quedan los últimos 3 minutos, te tengo que llevar al ámbito nacional, es inevitable hablar, no es una isla San Luis, es la patria chica, pero no es una isla. Hace 2 o 3 días atrás se viralizó una de las consultas que nosotros a lo largo de todo el año próximo pasado hemos compartido con ustedes, que son las encuestas de Suban Córdoba, de Gustavo Córdoba y asociados, y que hemos tenido la oportunidad de que ustedes la vean, incluso nos han hateado, aquellos que nos están viendo también nos han hateado mucho con estas encuestas. Al día de hoy, ámbito financiero, grandes medios de comunicación han hecho oídos a esta última encuesta y la imagen de Javier Milei, el presidente Javier Milei, ha superado, la imagen negativa ha superado la imagen positiva y la intención de votos también, y el rumbo también está con más de un 56% negativo, el rumbo económico y político de la República Argentina. En el gobierno provincial, para estas elecciones,
hay una especie de pululamiento, de endioseamiento de la imagen de Javier Milei para ver quién se lleva el color violeta o el color amarillo y negro, para ver quién arrastra el voto libertario para su costal. ¿Es un error a tu criterio, teniendo presente que queda un mes y medio y que puede ser un mes y medio muy complejo a nivel nacional? Bueno, yo no les voy a dar consejos de campaña. Primero, no me corresponde, y segundo, lo único que faltaría es que hicieran caso. Pero me parece que... Te han hecho caso, hay que en varias cosas te han hecho caso. La verdad que sí, pero bueno, es también, o sea, es una forma, una concepción distinta a la que tiene el peronismo. El peronismo siempre priorizó el movimiento, o sea, idiosincráticamente. ¿no? Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. Es nuestra doctrina. Es lo que nos recordamos todo el tiempo. Cuando un compañero se olvida por un ratito porque quiere ocupar él el lugar, los otros le decimos, no, esperá. Primero el movimiento, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Y ellos están en esa pelea, porque no tienen la doctrina, porque no son peronistas, entonces están en la pelea de que si voy yo, que si vas vos, qué sé yo, y eran tres bandos o partidos diferentes, se iban a juntar en incluso un el oficialismo, ¿no? También, ¿no? Que está tratando de la provincia con el mejor ajuste del país, como diciendo, mire, don Milei, acá estoy haciendo bien las cosas. Sí, igual es muy raro, porque la provincia de San Luis tiene presupuesto equilibrado, lo tuvo siempre, algo que, bueno, Milei ha descubierto ahora, lo cual es bueno. No nos gusta cómo lo hizo el ajuste, pero está muy bien que tenga presupuesto equilibrado, que tenga superávit, está fantástico. Espero que tenga un fondo anticrisis y no se le vaya la plata con el tema del carry trade. O el carnaval. Bueno, sí. Como acá. Sí. O el carnaval. Me está sacando de tema. Perdón. Ya me olvidé que estaba diciendo. No, decía esto de que es muy rara la asimilación que tiene el gobierno provincial con el gobierno nacional con esto del ajuste, ¿no? Y la imagen de Milei respecto de traccionar los votos para un espacio u otro, ¿no? Y bueno, sí, pero son muy contradictorios. Una de las cosas que dicen es que se acabó la política de pastoreo, en el sentido de que viene un Mesías a guiarlos y salvarlos. Pero después dicen que él es Aarón y la Karina, claro, iba a hacer otra cosa, la hermana es Moisés. Entonces dicen una cosa, hacen otra, son muy contradictorios y bueno, al final dicen que son liberales, pero no son liberales. Hace poco salieron los liberales de Estados Unidos diciendo no, con Milei no tenemos nada que ver, lo único que falta es que ustedes piensen que nosotros somos como él. No es culpa nuestra, claro. Sí. Piensan como conservadores. Hoy es el día de la memoria y me están diciendo el video, sí. Lo mismo que decía Videla, que decía Macera. Yo no sé, hay mucha gente que no sabe, si no les cuento, se dice, no soy historiador así que no lo puedo asegurar, pero se dice que cuando la Revolución de Mayo se juntaron a ver cómo iba a ser. Entonces unos querían seguir con España, otros querían irse con Inglaterra, otros querían una democracia, una república, que se discutía si era unitario o federal, pero había gente que quería hacer una monarquía, querían la monarquía argentina. Se dice que Rivadavia era uno de los precursores de esto. Y yo creo que esa gente es la que sigue, o sea, esa ideología es la que sigue. Quieren una monarquía, por eso ven la figura absoluta de Milei, no les molesta que sea autoritario, no les molesta que le pegue al contrario, hay gente que le gusta que le pegue a la gente en la marcha, los que protestan, no les molesta que compre los medios de comunicación, no les molesta que haga todo por DNU y que... Bueno, pero es que el problema de la Argentina es que está llena de argentinos, como dijo, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, creen que el presidente, o por lo menos que este presidente, debe ser el dueño absoluto de todo. Yo soy el Estado, decía un rey francés, y eso es lo que piensan de Milei, porque son monárquicos. Entonces, ellos se hacen los que tienen las nuevas políticas, y de nuevo no tiene nada. No tiene nada. Lo más nuevo en política es el peronismo. También tiene 80 años, pero es lo más nuevo. Todo lo demás es anterior. Los conservadores son anteriores, la monarquía es muy anterior, los liberales son anteriores, los radicales son anteriores. Y bueno, está visto que dicen una cosa y hacen otra, porque lo que han aprendido es que no pueden decir lo que piensan. Entonces lo dicen de otra manera, tratan de ser un poco más cool. Elon Musk hace un saludo que yo no voy a replicar, pero que es un saludo nazi. Y tienen ideas que, bueno, se parecen mucho. Si no son una banda tributo.
Excelente frase para el final. Este es el Pedro que conozco, ¿no? El Pedro que con esas frases me termina haciendo divertir con un tema tan duro como este, ¿no? Y en ese momento hablábamos, y en ese momento, si mal no recuerdo, hablábamos justamente, no existía, había existido la figura del columnista de un programa en ese momento conducido por Santiago del Moro, increíble, de la figura Milei. Yo no lo había visto y me he dicho, no, es un economista que, ojo, porque es un pelotudo, perdón, ¿no? Pero puede llegar a surgir. Es una figura simpática. No tiene nada de malo que haya voces, estamos en una democracia, que haya voces que señalen puntos de vista y que cada uno haga la reflexión que corresponde. A mí me parecía simpático, yo se lo mostré a varios de mis amigos que hoy son libertarios, les mostré la figura esta del economista loco que quería reventar el Banco Central y discutíamos del tema y hablábamos del tema, pero bueno, la verdad que nunca imaginé. Y hoy quiere fortalecerlo, ¿no? Con la plata del Fondo Monetario al Banco Central. Digo, sí, o sea, pero es muy particular. Hay gente que dice que Milei por lo menos está haciendo lo que dijo. No. Dijo que iba a dolarizar, todavía no puede salir el cepo. Claro. Ahora está por pedir. Ni del crawling peg, claro. No se sabe cuánta plata está por pedir, porque bueno, es secreto, cosas rarísimas. Vos, no sé si vos has tenido la experiencia de pedir un préstamo del banco, pero cuando te dicen la tasa es porque ya se sabe el monto. Claro. Sí, claro, pues la tasa va por el monto y por el plazo. Claro, no es lo mismo que te presten 5 pesos que te presten 10 millones. Me prestás 5 pesos, bueno, ¿cuándo me lo devolvés? Mañana, bueno, dame el 1%. Pero si te dicen el 7% y que va a tener 4 años de gracia. Entonces, el ministro de Economía dice que la tasa es de 5,67% anual, pero no sabe el monto. Claro, no sabe el monto. Pero tiene 4 años de gracia. Bueno, ya claro, sí, es raro. Primero un error, que eso yo en principio no estoy en contra, es de los 14.000 millones de pesos del vencimiento, de los próximos vencimientos. Bueno, está bien, puede ser necesario. Ellos tienen superávit, no se sabe para qué, porque el superávit es muy bueno cuando lo usás para mejorarle la vida a la gente o para sanear la economía. El superávit por deberle a todos es complicado. Perdón, estaba pareciendo una barbaridad, porque como estoy en mi casa, me siento como en mi casa, tengo el impulso de hablar como si estuviese en mi casa. Bueno. El RIGI, estuvieron hinchando con el RIGI, que es un desastre. Pero ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que lo aprobaron? Y ya 3 meses ya. Bueno, el balance es negativo. O sea, son más de los dólares que se van que los que llegan. Que los que llegan, claro, por supuesto. Era previsible por el formato, la morfología, por la falta de... Bueno, a esto iba recién me acabo de acordar. La provincia de San Luis. Presupuesto equilibrado. Que ya dije que estamos todos a favor, nos encanta San Luis, el peronismo San Luis, le encanta el presupuesto equilibrado. Perfecto. ¿Qué hizo Poggi? Bueno, ¿viste todo lo que era capital, todo lo que era crecimiento, todo lo que era inversión? Lo sacamos, el 50%. Pero resulta que el gasto que él disminuyó es 45%. O sea, no hace nada del 50%. No marca. Pero el otro 50% se transforma en 55%. Claro. O sea que, lejos de ser eficiente, debería dar vergüenza. En vez de decir, mirá, yo recorté un montón y soy re eficiente. Pero me falta plata igual, no sé por qué. Claro, sí. No llego igual, no me dan los números. Paralizó cuántas obras que eran todas buenas, estaban las empresas pagas, las tenían que hacer, paralizó todo con una cautelar. Dijimos, es una estrategia sucia, pero una estrategia de campaña para que cuando vuelva a activarlas, no las activó. Claro, sí, la inaugura él de última. No, eso. No, ni eso. Es raro, es raro. Y desdobla los sueldos, y bueno, no sé, habría que ver, estaría bueno que nos muestren qué están haciendo con la plata. Legislativamente, en el caso que sea, y con esto nos vamos, ya nos fuimos 7 minutos de tiempo, legislativamente ¿se puede hacer algo cuando teniendo el dinero, teniendo los fondos, o por lo menos para que esté más transparente la cantidad de fondos, teniendo los fondos, impedirle al gobernador de turno en un futuro que haga este tipo de cosas, de desdoblarle los sueldos a la gente o paralizar la economía provincial? Bueno, para eso tenemos el sistema republicano, digamos que tiene 3 poderes, se controlan mutuamente, especialmente la legislatura tiene el poder de controlar y ver lo que están haciendo y de impedirle hacerles las barbaridades que están haciendo, cuando son barbaridades, porque como dijiste antes, no es oposicionismo, no es ser antagonista, no, es hagan las cosas de manera prolija, hagan las cosas bien. Y si las hacen bien de manera prolija y demuestran que lo están haciendo bien, bienvenido sea, porque en definitiva quien decide qué obra se hace, qué obra no se hace, es el Ejecutivo. Pero cómo se hace, lo tiene que controlar el Legislativo. Claro. Para eso está.
Pedro, un gusto haber tenido. Felicitaciones nuevamente por esta designación para ser candidato a diputado provincial por el departamento de Puerto León, por el Frente Justicialista. ¿Algo que le quieras decir a tu electorado? Bueno, no, en principio no es solamente mi electorado, es el pueblo peronista de San Luis. Vamos a volver, confíen que vamos a volver y la gente que está en la lista son los mejores. En este halago me voy a quitar el medio por una cuestión de humildad nada más, pero son los mejores, es gente que tiene convicciones, es gente que está hace mucho tiempo trabajando incansablemente en los roles que les han tocado. No nombramos quiénes son los demás candidatos a diputados. Diputados, buen momento para nombrarlos. Sosa Araujo, que estuvo desde siempre, ha sido, en su momento era secretaria legal y técnica, y le decía que no a los ministros cuando los ministros querían hacer algo que por ahí, por el apuro, no era prolijo. La que les decía que no era ella, nunca tuvo miedo y ahora tampoco tiene miedo, menos que antes. Darío Neira, otra persona, policía, él viene de la fuerza policial, que siempre hizo lo correcto sin importar lo que las amenazas o lo que insinuaran que le iba a pasar, si no actuaba como ellos decían, cuando era incorrecto, por supuesto. María José Sanglá, que como vos bien dijiste, la entrevistamos el viernes pasado, es una médica excepcional que estuvo, nos contó al aire que estuvo haciendo, creo que se llama triage, triaje, con el tema de la tragedia de Sanjitas. Una persona muy valiente que estuvo también a cargo de la cuestión técnica que tenía que ver con la pandemia, con el COVID, protegiéndonos a todos. Y bueno, y en cuarto orden estoy yo. Y tenemos quinta a Josefina Aldana, que es otra persona que está con el movimiento hace muchísimo tiempo, trabajando para San Luis hace muchísimo tiempo. Josefina es otra de las personas que tiene... Los que estamos dentro del movimiento la conocemos muchísimo, sabemos cómo trabaja y que es incansable. Es una persona que por ahí te manda mensajes a cualquier hora porque está las 24 horas pensando, las 24 horas trabajando. Y bueno, la queremos muchísimo y ahora le toca ser candidata, lo cual es reconocidísimo. Qué bueno eso. Bueno, Pedro, ¿cómo te has sentido? Como en casa. Me faltó preguntarte algo que quieras decir. Eso lo dice un conductor de acá del ciclo, que termina así sus entrevistas. ¿Te hubiera gustado que te preguntara algo que no te pregunté? Muchísimo, me pasé 10 minutos por lo que dice el monitor. Está tuneado, está toqueteado. Así que, muy contento. Cuando vos quieras. Y si no, si me quedó algo por decirlo, tasa de ajuste a las 8 por SDN Radio, acá mismo. Que nos está yendo muy bien. ¿Estás contento como dueño del medio? La verdad que sí, tanto Tasa Justo como los otros programas. Me parece a mí que ha sido desde la incorporación de los dos Nicos y de Pipa, que han marcado... mira, se le ha caído la silla, se le ha achicado la silla, ¿viste? Porque está vencida la silla ya y se quedó ahí firme. Claro, claramente es la gran diferencia. El operador anterior no estaba al nivel. No estaba a la altura, en las circunstancias. Sí. El operador anterior era yo, esto para que no lo sepas. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de sumar a los chicos y... La verdad que el crecimiento tiene que ver mucho también con la calidad de personas que están a cargo y la entrega que le dan. En tu caso, en el ámbito de los viernes, ha tenido una gran repercusión desde aquel momento histórico de Tartufolandia y demás, que en otra oportunidad hablaremos de ese tema seguramente. Sí, la verdad que ha hecho historia, la radio está haciendo historia y sigue haciendo historia y está en boca de todos, así que yo estoy muy contento por la oportunidad. Ya hablando ahora como conductor del programa de los viernes, estoy muy contento por la oportunidad que nos dio este medio y principalmente que exista, porque si no existiera CDN no sé quién daría la otra campana, ¿no es cierto? Fue duro, sigue siendo duro todos los días, todas las semanas, a veces un poco estar en la mugre de la uña del dedo índice de algunos colegas, y me parece que hay cosas que había que decirlas y nuestra responsabilidad es que para que la gente tenga también otro sonido de la campana, ¿no? De otro mástil. Así que bueno, felicitaciones por esto. Y bueno, el mejor de los augurios. No sería muy periodístico de mi lado, ni muy independiente decirle que gane, Pedrito, pero ya terminó el programa, Rosales, ¿ya está? Bueno, felicitaciones, Pedro, y que sea lo mejor. Y que ojalá que ganes, ojalá que puedas estar. Sé que voy a estar bien representado. Como te dije, no soy yo solo. Hay un montón de compañeros y todos lo van a hacer espectacular. Y como dije antes, lo que está clarísimo
son las convicciones, está clarísima la militancia y no hay que dudar de que vamos a hacer lo que tenemos que hacer en el rol que nos asigne la población, que nos asignen los vecinos, que nos asigne el pueblo de San Luis, porque el peronismo de San Luis tiene un proyecto que siempre lo defendió y ahora lo va a seguir defendiendo para que dejen de destruirlo. Gracias, Pedro, querido, por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, amigas, nos vamos, nos despedimos. Chau, Rosales, hasta mañana. Se quedan con Facundo Merino y su USDN Recap, recapitulando todo lo que ha pasado en la mañana de hoy. Este feriado 24 de marzo, recuerden siempre tener mucha memoria y buscar la verdad para que exista la verdadera justicia. Chau, hasta mañana. Este año quisimos una